Ahora sí. Bien, estoy compartiendo la pantalla acá, ¿no? ¿Me ven? ¿Ven el Power? Sí, sí. Ok. Sí. Bueno, perfecto. Esta, este punto que vamos a ver ahora, que sería la última unidad, la vez pasada vieron con Rocío lo de macroeconomía. Creo que también hay un práctico de macroeconomía, Martín, ¿no? Me estoy olvidando. Yo ahora, cuando vuelva a ingresar, me va a mandar el power de lo que han visto el otro día y también hay unos ejercicios de macro que, digamos, no es una cuestión de que ustedes dominen la macroeconomía. Porque yo desde que estoy en la cátedra, es más, desde que me he recibido, lo de la macroeconomía me sirve para interpretar los cambios que se dan en el país, digamos, ¿no? Pero de ahí yo operar en la macroeconomía para, para aportar algo, no. En los análisis, en las publicaciones, consultorías, trabajos que uno hace, tampoco, porque la macroeconomía se cocina todo en el Ministerio de Economía, de la Nación. Por lo tanto, uno puede interpretar lo que nos den, pero no ingerir, digamos, incidir, no hay injerencia de nosotros en esas decisiones. Somos ciudadanos comunes que consumimos, producimos y bueno, y quien lleva la cuenta de todo eso es la nación, es el Estado. Por lo tanto, no pretendo que dominen, digamos, el tema de la macroeconomía, pero sí que tengamos una idea porque vamos a ser profesionales y esta es la única asignatura en donde vamos a ver de qué se trata eso mínimamente. Quizás uno leyendo en el diario o conversando, viendo programas de televisión puede entender todo eso, pero está bueno tener un poquitito más de aclaración, digamos, en los conceptos. Pero también es importante porque ahora vamos a ver en esta última parte, dentro de lo que es economía de los recursos naturales, que sería la última unidad, los conceptos de macroeconomía ambiental, porque de todo lo que han visto de microeconomía, es solamente dentro del marco de la economía clásica o la economía neoclásica, como la denomina la economía ecológica. Entonces, hay otra mirada desde el punto de vista ambiental de la macroeconomía que no es muy común. Obviamente se lleva a cabo eso en países desarrollados, no es el caso del nuestro, eh, pero bueno, hacia el final de la clase de hoy vamos a ver algunos ejemplos. La unidad que veríamos ahora, voy a cortar un poquitito esto, la unidad que vamos a ver ahora se denomina economía de los recursos renovables, en donde vemos recursos pesqueros, cómo hacemos para calcular la tasa, digamos, de captura, el nivel de captura en el caso de recursos pesqueros, y también vamos a ver lo de los recursos forestales. Nuevamente, aclaro que esto no tiene nada que ver con que yo sea forestal o que la materia esté en la carrera o en la facultad de ciencias forestales, la carrera en la facultad, sino que en los libros estos son los ejemplos que dan normalmente para ilustrar, digamos, o explicar cómo es el comportamiento de la mirada de la economía para tratar un recurso no renovable o un recurso renovable. Y dentro de los renovables se pone el forestal como ejemplo. Con respecto a los recursos no renovables, vamos a ver muy rápidamente el concepto de la regla de Hotelling, que es lo que sería la tasa óptima de extracción, más concretamente con el petróleo, pero se aplica en cualquier otro caso de recursos no renovables. Eh, Algunos conceptos de capital natural, capital hecho por el hombre, complementariedad, sustituibilidad y lo que es deuda ecológica. Esto es interesante porque, bueno, hoy en día que tenemos nuestra deuda externa también que se va haciendo cada vez más grande, tener un concepto de eso, hay libros escritos sobre eso, tratados, también en artículos científicos, hay sitios web de la deuda ecológica, o sea, es un tema no menos importante, es tan importante como la huella de carbono, que no lo vemos aquí. ¿Ustedes ven la huella de carbono en otra materia? Por ahí la nombra, o sea, más como para saber de qué trata, que como estudiarla así puntualmente, y la vemos, digamos, por ejemplo, en política, si la nombran, digamos, y vemos que es, Pero no llegan a ver el tema del cálculo, por ejemplo, o de la no, huella, no, en general la huella ambiental, No, huella ecológica, no, huella del agua, huella de carbono.
Bueno, Wash el agua sí lo vemos poner, por ejemplo, en recursos hídricos. Ah, esa la ven con Pasté, con el profe Pasté. Sí, Bien, y también sí, hacen sí. el cálculo, llegan a hacer el cálculo. Digo porque me gustaría ver qué tema se podría incorporar aquí, dado que en No, este formato hay un poquito más de espacio, digamos, de tiempo, ¿no? Y es un no, tema que no, no. también nos compete. Bueno, entonces, buen dato para que, bueno, capaz que la ven después, ¿no? Yo también estoy pensando que ya se recibe y todavía le falta un poquito, ¿no? Así que capaz que la ven después, pero de todas maneras estaría bueno conversar con los colegas. Y dentro de lo que es la deuda ecológica, vemos también el concepto del comercio económicamente desigual. Y ahí vemos lo de macroeconomía ambiental como una única línea en donde vemos cuentas verdes, el concepto de PBI ecológico y en el caso de la aplicación en algunos países. Em, bueno, todos ya sabemos lo que son recursos renovables y no renovables. Eso ya lo han visto cientos de veces en todas las asignaturas. Eh, al empezar, digamos, planteamos esto. Sabemos que los renovables son aquellos que con el paso del tiempo y de acuerdo a los propios procesos del recurso que se esté tratando, sea un recurso pesquero, un recurso forestal, un recurso animal o plantas, eh, se van reproduciendo por sus procesos naturales, siempre que no haya algo que impida que eso se dé, ¿no? En el caso de los no renovables son aquellos que una vez que nosotros aprovechamos ese recurso, no hay un proceso de reproducción del mismo, o sea, no hay, como dice aquí, reabastecimiento, sino que una vez que uno lo utiliza, entonces eso desaparece como tal y si lo procesas mucho más aún. Sí hay proceso de recuperación, pero no es una renovación del stock, ¿no? Sino que se recupera parte o la totalidad de ese recurso. Por ejemplo, el aluminio, uno puede obtenerlo, reutilizarlo, el plomo, generalmente con los metales se da eso, pero en algunos casos energéticos en donde se lo quema, literalmente hablando, caso del petróleo, el gas, no hay, digamos, una reposición natural. Hay que seguir buscando, porque evidentemente debe haber algún stock dentro de lo que es la corteza terrestre, y cada vez que uno necesita obtener eso, los costos van subiendo, porque obviamente hay escasez de eso. Entonces, tanto los costos como los precios de los productos van subiendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahí que tanto para los recursos renovables como para los no renovables, la economía actúa o opera de dos maneras diferentes. Para el caso de recursos renovables de una manera, y no podemos aplicar la misma mecánica de pensamiento de la lógica de análisis con un no renovable. Obviamente porque son totalmente diferentes ambos, ¿no? Cuando hablamos del recurso renovable, ahí tenemos ejemplos, lo que es madera, ahí tenemos grano, chips, acerrín, pastura, ganado, etcétera, etcétera. Eh, Esos recursos crecen a una tasa con una curva de crecimiento, de manera que puede estar limitado por la capacidad de sustentación del ecosistema, como dice aquí abajo. Digamos por el espacio, por los recursos, por la materia prima que necesita o los minerales, agua, oxígeno, luz, depende del recurso que sea. Pero siempre va a haber una especie de techo, ¿sí? Así como veíamos en la función de producción que uno va eh, produciendo la mayor cantidad de pan que puede ir aumentando a medida que aumentan las bolsas de harina, que aumenta los empleados, pero si no cambia el lugar físico, o sea, la panadería en sí, el galpón, llamémosle, o la planta fabril, llegará a una capacidad máxima, porque es la capacidad máxima que tiene esa planta. No hay que hacer otro galpón, comprar mayor equipo, o sea, hay que hacer una modificación de la escala. Bueno, aquí pasa lo mismo. Es más, no solamente está limitado por el espacio, como en el caso de lo que vemos en economía, en la parte de función de producción, sino que el desempeño de las curvas, de cómo van creciendo, también son muy parecidos. Por eso es que también vemos función de producción. La función de producción la vemos como un elemento de la producción desde el punto de vista económico y como un elemento también de cómo funciona el crecimiento de los recursos naturales.
Ustedes ya vieron seguramente las curvas. Esta es una típica curva donde podemos tener en el eje de las X, vamos teniendo, por ejemplo, la cantidad, o sea, el número de individuos de una población. Y aquí vemos en la línea de las X y en el eje de las Y teníamos entonces el número, el N, población, y aquí tenemos tiempo. Podemos ver que entonces esta población puede ir subiendo y tiene también una tasa de crecimiento rápida, como lo hacíamos en función de producción, hasta que llega un punto en donde esos incrementos, a medida que pasa el tiempo, esos delta, esos triangulitos delta que los voy dibujando aquí, digamos, en el aire, se van haciendo cada vez más pequeños, hasta que llega un punto en donde ya no hay más eh, número, digamos, no hay incremento en la cantidad. Y eso, lo bueno, es que, y lo diferente que tiene con la función de producción, es que si yo sigo en la función de producción, si sigo aumentando aquí en el eje de las X factor variable, o sea, bolsas de harina para la panadería o empleados, etcétera, la producción va a tender, digamos, a bajar. Pero aquí la población, en este caso, se mantiene en cierto equilibrio. ¿Sí? Se mantiene en equilibrio. Puede llegar a pasar el nivel si hubiera mayor capacidad de sustentación del ecosistema. Pero lo normal es que se mantenga. Y eso es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista del manejo de los recursos naturales. Mantener ese stock en el tiempo, tener ese stock y que lo que vaya generando de crecimiento, digamos, lo podemos ir aprovechando. Y eso es lo bueno que tiene el manejo del recurso natural renovable. Que uno espera un tiempo, que eso crezca, aprovecha ese delta, ese incremento que me ha dado, que es útil para mí, y lo dejo nuevamente el recurso que vuelva a reproducirse. Entonces, si nosotros hiciéramos una cosecha de algún fruto o una corta de la parte forestal o una captura de peces o lo que sea, entonces la población va a bajar a un nivel de manera tal que teniendo abundancia de recursos puede volver a crecer o volver a alcanzar este nivel que tenemos y nosotros volver a aprovechar. Eso indefinidamente en el tiempo, siempre que se lo pueda manejar. Ahora bien, si nosotros por algún motivo llegáramos a aprovechar absolutamente todo y volvemos hasta X mínimo, o sea, capturamos todo, cortamos todo y dejamos, es muy probable que vuelva a otra vez a crecer, en donde tendría que esperar un tiempo bastante prudencial, o bien esa especie puede desaparecer. ¿Sí? Entonces, no es el caso en el que nosotros estamos acostumbrados a pensar, pero a veces puede haber otras actividades en donde el pensamiento es tratar de aprovechar el máximo y no el óptimo, para tener asegurado desde el punto de vista de la sustentabilidad del uso del recurso. Esa curva de crecimiento que nosotros vemos aquí se aplica perfectamente a los recursos pesqueros, en donde vemos que la variación de X, en este caso, a ver, le debería cambiar la denominación, esto está tomado de un libro, por eso tiene esa denominación, ¿no? Pero la variación de X, que sería lo que tenemos en el eje Y, ¿sí? Respecto del tiempo, me va a dar esta función. Entonces, f de x va a estar dado en función de cómo varía x en función del tiempo. En donde x representaría la variación de biomasa expresada en peso y t el tiempo, por lo tanto, fx sería el crecimiento natural de esa biomasa. Sea biomasa animal, biomasa vegetal o cualquiera que fuere. La cuestión es que analíticamente esa, esa variación que tenemos aquí también la podemos hacer variar en función del tiempo nuevamente o en función de las existencias que tenemos. Por lo tanto, si relacionamos ese crecimiento del recurso, por ejemplo, con el nivel de las existencias, yo digo, a ver, ¿cuál es la tasa de crecimiento en función de lo que yo tengo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto crece en función del tiempo y en función de lo que yo tengo? Entonces, lo que obtendríamos es una curva que tiene esta forma, que no es otra cosa, chicos, esto, que el paralelo a lo que sería el producto marginal en la función de producción. Como ven, todo vuelve,
¿sí? La función de producción en eh, la economía clásica, digamos, sería todo lo que se llega a producir a partir de un proceso productivo, que en este caso es el biológico, ¿sí? Y lo que sí nosotros podemos ver es cuánto podemos llegar a producir en función de los recursos que tenemos. Es lo mismo que tenemos aquí. ¿Cuánto crece temporalmente la tasa en función de las existencias que tengo, que serían las X de más abajo? Esas X de más abajo van desde 0, que tenemos aquí en el origen, hasta máximo, hasta este punto que sería máximo, que lo estoy marcando aquí con el mouse. ¿Está? Entonces, significa que yo en este punto tengo el máximo de existencias. Y a medida que retrocedo en el sentido contrario a la flecha de lo que sería el eje X, voy minimizando hasta reducir hasta 0 mis existencias. ¿Está? Entonces, en la medida que mis existencias vayan creciendo, que la tasa vaya creciendo, mi n de existencia va a ir aumentando. Eso es lógico. Si yo dejo que se reproduzca el recurso, le doy todas las condiciones para hacer que se reproduzca, esta línea me daría la tasa de reproducción que voy teniendo, y aquí abajo voy registrando la cantidad de existencia que voy teniendo. Y va creciendo, obviamente. Llegará a un punto máximo dado por la curva que va paralela, esta línea horizontal que va y que toca este punto en la parte más alta, en donde esa tasa de crecimiento comienza a decrecer. O sea, vendría a ser, ese punto vendría a ser el punto de inflexión de esta curva, que estaría aquí. ¿Sí? Recuerden que cuando esto llegaba al punto de inflexión, el producto marginal llegaba a su punto máximo y después bajaba. Entonces el mismo comportamiento lo tenemos aquí. Está dibujado de esta manera más como una campana, digamos, pero el comportamiento es el mismo. Llegar a un punto en donde la variación de la población en función del tiempo llegará a su máximo y luego comienza a decrecer hasta un punto en donde el crecimiento es cero. Pero en ese punto del crecimiento que se hace cero, estoy en el punto máximo del X que tengo abajo. O sea, estoy en el máximo de existencia, más de eso no voy a poder tener. Bien, aclarado eso, este mismo razonamiento lo usamos para presentar lo que se denomina punto de máxima producción sustentable. Ese punto de máxima producción sustentable, como dice aquí, tiene lugar cuando el ritmo de crecimiento de un recurso llega a su máximo, o sea, en este punto arriba de la curva. En ese punto estaría lo que denominamos MPS. La importancia del máximo de producción sustentable resulta obvio, dice, porque si tomáramos el máximo de producción sustentable de las existencias del recurso, o sea, cuánto es lo que me ha generado de producción ese recurso en cuanto a la tasa incremental que voy teniendo. Si yo tomo de ahí ese volumen, estoy asegurando que el recurso obviamente no va a desaparecer, sino que va a bajar un poco en su nivel de existencias y con el tiempo va a volver a crecer. Cuando eso vuelva a crecer, obviamente esperaría un tiempo a obtener nuevamente ese crecimiento y vuelvo a aprovechar el recurso, una parte, que sería ese MPS. Entonces, de manera que siempre voy a aprovechar lo que ha crecido y no todo el stock que tengo. La única condición, como dice aquí, a tener en cuenta es que se debe respetar el tiempo. Aquí hay una variable que es el tiempo, que dependiendo del tipo de recurso, voy a poder obtener nuevamente ese máximo de producción. Así es, por ejemplo, si nosotros tenemos un criadero de conejos. El conejo tiene una capacidad de reproducción rápida. Entonces, si nosotros tenemos un stock, o gallinas, cualquier cosa, y queremos aprovechar eso, tenemos que tener un stock que sería como una especie de capital, y ese capital me va a generar un crecimiento. Lo que yo tengo que aprovechar es el crecimiento, de manera que ese stock me vuelva a generar lo mismo. Con los recursos naturales es eso, y con el bosque es también lo mismo. Si uno mide los árboles, el volumen de madera disponible que tenemos por hectárea,
y uno dice, a ver, en este año ha crecido tanto, tantos metros cúbicos por hectárea, porque mido un árbol, mido el diámetro, calculo por la altura, tengo el volumen aproximado de madera y mido todo lo que hay en una hectárea. Entonces, digo, bueno, aquí tengo tantos metros cúbicos. Vengo al año siguiente, vuelvo a medir y seguramente ha habido un poquito más, siempre que nadie haya cortado ningún árbol. Los árboles tienden a crecer siempre, nunca se van a hacer más angostos, a no ser que no tenga agua o lo ataque una plaga, pero el árbol naturalmente tiende a ser más ancho. Entonces, cada vez que yo venga y mida, voy a tener un poquito más de diámetro de cada uno y un poquito más de altura. Obviamente, la velocidad de crecimiento de la masa forestal no es lo mismo que de los conejos o de los peces. Entonces, el tiempo es un factor clave ahí. Ese tiempo no es otra cosa que un costo que uno tiene que esperar, digamos, para poder aprovechar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener lo máximo que nos pueda dar desde el punto de vista sustentable ese capital que nosotros. Al momento de hacer la extracción de ese recurso, captura, pesca, lo que nosotros le denominemos en función del recurso, corta, también puede ser, lo simbolizamos con una E. Esa E viene del inglés effort, que podría ser esfuerzo. Effort. El H vendría a ser harvest, que sería lo que yo capturo. Y X serían las existencias. Entonces, esa extracción o ese esfuerzo que yo estoy haciendo, el costo, va a ser igual a lo que yo extraigo dividido lo que tenía. ¿Sí? H es lo que yo capturo, lo que yo corto, y X es lo que tengo. ¿Sí? Lo que tengo y lo que me va a quedar después. Ese X va a volver a crecer nuevamente para generarme un H y yo voy a venir con mi E y voy a capturar el H. ¿Se entiende? Entonces eso matemáticamente hará. Ese esfuerzo no es otra cosa en economía que un costo. Cuanto más H quiera sacar, mayor costo tendré. Cuanto más H saque, menos X me va a quedar. ¿Sí? Estos son los tres elementos. Cuanto mayor sea ese esfuerzo, mayor será la proporción de existencia que se podrán extraer. ¿Sí? Entonces, si yo despejo aquí H, me va a dar como E, o sea, el esfuerzo, por X. ¿Cuánto es el costo que yo tengo por la cantidad que extraí? Eso va a ser el H. Aquí viene todo esto a un gráfico que les voy a hacer ver en donde lo simplifico, chicos. Esto está más o menos en 50 páginas en un libro. Yo lo pongo en 3 filmines. Pero lo que quiero es que lo entiendan cómo es la lógica de la decisión de tomar esto, ¿no? De pensar. ¿Se entiende entonces? Yo tengo una población en donde yo quiero aprovechar cierto X. Quiero capturar, quiero harvest. Entonces tengo mucho esfuerzo mío, mucho costo. Si quiero sacar mucho H, tengo que meter mucho E. Mucho dinero, mucho costo. Y obviamente ese H que voy a sacar está en función del esfuerzo que he hecho, que sería el E, por el X que he obtenido. Ahora bien, si nosotros... Profe, Sí, pregunta. y si la existencia es grande, ¿el esfuerzo es menor? O sea, el costo. Claro, si yo tengo mucha disponibilidad, imagínate cuando vos vas a pescar. A ver, imaginemos ¿no? Los buques pesqueros a gran escala, eh, cuando salen de la costa y se alejan un poquito, poco tiempo nomás, si hubiera mucha cantidad de peces, no gastan mucho combustible, porque directamente recorren poco, tienen disponibilidad en abundancia, pescan y vuelven. Cuando el recurso es escaso, como le pasa a los chinos o a los japoneses que vienen a pescar en aguas internacionales de América, digamos, se hacen la escapadita, vienen de noche, pescan y se vuelven, ellos tienen un esfuerzo enorme, el costo, digamos, de venir a pescar en los lugares donde hay más pesca, es enorme. Y si uno va, digamos, si uno dice, bueno, yo quiero pescar para comer, me voy al Río Dulce, che, no hay nada, loco. Bueno, vete a Mar Chiquita. Obviamente, si quiero ir a pescar algo bueno, tengo que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo, si lo traducimos en tiempo,
o en dinero es eso. ¿Tá? Cuanto menos existencia tengo, mayor esfuerzo voy a tener. Por lo tanto, ese h que sería e por x lo tenemos aquí en cada una de estas curvas. ¿Eh? Entonces, vamos a ver primero el e por x que está más abajo. Aquí arriba tengo niveles de crecimiento y también puedo graficar niveles de extracción. Abajo tengo en la línea de x lo que sería mis existencias de cómo han ido creciendo y esto es lo que tengo registrado. ¿Está? Bien. Si yo aplico un h que es igual a e por x con una pendiente baja, es decir, esta, por ejemplo, incluso más baja aún, si la acuesto más a la curva, ¿sí? Obviamente, al tener una pendiente más baja, el h también es bajo. ¿Tá? Entonces tengo poco esfuerzo, poco es lo que voy a pescar, pero si tengo mucha abundancia de recursos, como estoy aquí en el E máximo, en el punto X máximo, perdón, fíjense la intersección entre la línea H o E por X y la curva, esta que tenemos de las existencias, está en este punto. Si yo aprovecho a ese nivel, he tenido un esfuerzo bajo, obviamente mis existencias de X máxima van a bajar a X asterisco. Por lo tanto, la disminución de las existencias es muy baja. Y eso va en condición con también el esfuerzo bajo que yo he hecho. O sea, he pescado poco porque he hecho poco esfuerzo, por lo tanto, las existencias máximas que había no se han visto mayormente afectadas. ¿Se entiende? Si yo aplico un esfuerzo más grande, me voy a la curva que está más aquí, con mayor pendiente, es la que le estoy marcando con el mouse, en donde tengo un E' por X. Este E' por X, fíjense, corta a la curva en la parte más alta. Si bien ese era el máximo de producción sustentable que me decía en la teoría, ese es el nivel óptimo en el que yo puedo aprovechar. Chicos, esto es gráficamente, ¿no? Cuando uno vaya a hacer números y todo puede variar, pero la idea es que esto es muy sencillo, muy simplificado, pero aquí las existencias bajarían a este punto, que puede ser la mitad. Las existencias bajarían a este punto, que es donde tengo el mouse. Yo tengo asegurado en ese nivel que sería fácil, digamos, y no requeriría nada más que tiempo, en que las existencias vuelvan a ser las máximas. ¿Sí? Entonces, esta curva de x de e' por x, o llamémosle h, determinada por x, sería el h, el harvest de la capacidad que tiene el recurso naturalmente de regenerarse por sí solo. Si yo llegara a aprovechar el recurso con una pendiente mayor aún, que aquí no está dibujada, mayor aún, las existencias van a bajar hasta niveles muy bajos. Y ahí corro el riesgo de que no se recuperen en el tiempo que yo quiera, o que se pierdan, o que tenga otra calidad el recurso, sean más chiquititos los peces, tenga menor cantidad. Y obviamente el tiempo que voy a esperar tiene que ser mucho más largo. Mientras que si yo corto o aprovecho en lo que es el máximo de producción sustentable y tengo medido cuál es la tasa de crecimiento, diré, bueno, el año que viene me doy una vuelta en este mismo mes y seguro que voy a capturar lo mismo. Entonces ya tengo como más planificado todo, calculado los costos, los tiempos, ¿sí? Cuando esto yo lo he dado en un curso en Perú, he ido una vez a Trujillo, me ha tocado dar un curso de economía ambiental y todos eran biólogos pesqueros. Imagínense el baile que me han dado con esto. Yo les contaba esto y ellos me han dado vuelta me han hecho ver todo un montón de teoría. Claro, ellos son biólogos pesqueros. Imagínense, esto lo tienen no sé en cuántas materias, ¿no? Entonces ahí me han aclarado un poco, pero no varía mucho de lo que dice el libro, porque el libro obviamente por algo lo han publicado, y es lo que está aquí. Igual eso está escrito en eh, creo que, bueno, hay una serie didáctica que está en permanente proceso, que creo que está el link, si no les voy a poner el link, este, sobre economía ambiental, en donde está esto mayormente explicado. Entonces, si yo aprovechara por debajo
del límite de este máximo de producción sustentable en una curva con una pendiente mucho más elevada aquí, voy a aprovechar mucha cantidad, bien, perfecto, lo convierto en dinero, lleno los bolsillos, pero el tiempo que voy a tener que esperar para volver a recuperar eso es mucho más largo. Por lo tanto, son decisiones que uno tiene que tomar al momento de hacer el aprovechamiento, la corta o la extracción de ese recurso. Ese nivel de captura Y sub m que venimos viéndolo aquí, ¿sí? En donde me toca a este punto de máxima producción sustentable, es el que representa el máximo de rendimiento sustentable. Este rendimiento, esta captura o esta tasa de aprovechamiento, representa las capturas máximas posibles que son compatibles con un equilibrio sustentable de población. Si se captura por arriba de ese nivel sustentable, que estaría por Y sub z, obviamente estoy sacando mucho más de lo que corresponde y no me conviene. Si saco en esta línea que dice Y sub 1, fíjense, cuando yo trazo esta línea horizontal, me toca a la curva en dos puntos. Aquí en X sub 1 o aquí en X sub 2. Aquí obviamente tengo, desde el punto de vista de la captura o del esfuerzo, tengo un esfuerzo leve en donde tengo una curva más acostada, que sería la que toca aquí X2, que sería en donde tengo una captura baja, digamos una cantidad baja de extracción, o bien en el punto X1 donde tengo una captura alta de extracción. Este nivel tiene dos opciones, digamos, Y sub 1, o en X sub 1 o en X sub 2. Independientemente cualquiera de la que usemos, obviamente los resultados van a ser distintos, ¿sí? Si usamos una captura a nivel X sub 1, obviamente las existencias van a bajar hasta X sub 1 y voy a esperar mucho más tiempo para recuperar y poder capturar. Mientras que si corto X sub 2, obtengo menos recursos, pero en menor tiempo los recupero. ¿Sí? Es mucho más sustentable en el tiempo eso. Ahora, ¿es sustentable en el tiempo? Sí, pero económicamente no me es tan conveniente como si cortara o aprovechara en el X óptimo. ¿Sí? Ese es el más sustentable en concordancia con los intereses económicos. ¿Sí? O sea, corto, vendo, obtengo una buena cantidad de ingresos y con eso me aseguro el máximo de ingresos que obtengo con el óptimo del manejo y del aprovechamiento del recurso. Bien, para el caso de los recursos forestales pasa algo parecido. Tiene la característica de que son recursos no destructibles, destructibles y renovables, en el sentido de que uno los puede aprovechar, consumir, como el caso de los pescaditos, uno lo come a la parrilla o bien con la leña se hace un asado. Son destructibles, pero a la vez son renovables, y eso es lo bueno. Debido a que, bueno, cuando cortamos un árbol, obviamente se puede regenerar la masa por sí sola, si no el hombre lo puede volver a plantar. Estos son plantaciones, no es un monte nativo, son plantaciones. Uno normalmente aprovecha todo, corta y vuelve a plantar, siguiendo con el mismo uso del suelo. O bien puede hacer una actividad alternativa. Independientemente de eso, son recursos renovables. El planteo que se hace en este caso es muy similar al otro. Nada más que aquí, en vez de ver el máximo de producción sustentable, que también le podemos llamar si queremos lo mismo, pero es un turno óptimo, que es el turno, el tiempo en el cual esta plantación o el bosque en sí llega o me presenta para que yo pueda aprovechar ese recurso. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un turno en cualquier momento. Yo hoy voy, corto, paso topadora, motosierra, corto y listo. Tengo el volumen de madera que necesito. ¿Pero es el óptimo? No. Tendría que hacer una serie de análisis. De hecho, hay una carrera entera que se genera forestal que uno de los objetivos es determinar el turno óptimo de cuándo cortar un bosque, ¿no? Imagínense, estudiamos un montón de cosas. Igual, aquí nosotros lo facilitamos porque vamos a analizar solamente el crecimiento y vamos a ver solamente un criterio, digamos, que existe para cortar el bosque, cuando hay otros más que lo vemos en otra carrera. Al igual que en los recursos pesqueros, aquí lo que buscamos es como el desempeño que tiene la curva de crecimiento de esa masa. Es el mismo, chicos, que el que tiene la de los conejos o la función de producción de PAM. Es la misma, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos
en una curva Q, esa curva que sería esa cantidad de madera que obtendríamos a nivel de árbol o a nivel de una plantación o una masa forestal. En un árbol lo medimos como metro cúbico por árbol, por individuo, mientras que si no lo medimos como metros cúbicos por año o también metros cúbicos por hectárea, que sería lo disponible que tenemos. Metro cúbico por hectárea sería lo disponible, metro cúbico por año podría ser lo que ha crecido. Mientras que aquí la variable también es el tiempo, al igual que en el otro caso. Entonces tenemos una curva similar, en donde aquí vemos la producción de madera, ¿sí? Y aquí vemos el elemento tiempo, ¿sí? Nosotros, en función de producción, veíamos producción en función del factor variable. Aquí vemos producción en función del tiempo. Y en el otro veíamos producción en función de las existencias. Lo mismo, el razonamiento es lo mismo. Uno tiene que ubicarse en lo que está analizando, trazar un pequeño esquema y plantearlo de acuerdo al recurso que está tratando. Con los recursos forestales sucede lo mismo. Hay un incremento primero creciente, digamos, de volumen, porque los arbolitos son chiquititos, están bien alejados, hay un distanciamiento forestal, llamémoslo distanciamiento, eso se usa, distanciamiento entre árboles, se usa 3 metros por 3 metros, 4 metros por 4 metros, 5 metros por 5 metros, lo que sea. Entonces, uno está dándole cierto espacio, digamos, para que el individuo tenga nutrientes, agua, luz y pueda crecer. Con tal, a los 4 metros está el otro arbolito. Pero cuando pasa el tiempo, mucho tiempo, se hacen grandes esos árboles, ya algunos que tienen mejor performance genética le ganan al otro. Entonces uno crece más que el otro y el otro queda medio oprimido. Ese oprimido después se lo puede aprovechar mientras crece el más grande, o bien se lo libera de las ramas al más grande para que el oprimido vuelva a crecer, en función de todos los criterios u objetivos que tengamos en la plantación. Pero va a llegar un momento en donde toda la masa forestal va a presentar este punto en donde no va a haber mayor crecimiento. Entonces, si yo sigo teniendo ese bosque 10 años más y voy a medir y veo que no crece, che, han pasado 3 años y el mismo volumen, bueno, ya, hermano, tienes que haberlo cortado hace cuándo, porque ya no te está creciendo. Llega igual a este punto. ¿Tá? Nosotros, los forestales, nunca esperamos a este punto máximo porque hay otras variables económicas. Y estas cuestiones son de muchos años. Entonces, para llegar a este punto máximo, por ejemplo, en Algarrobo, tendríamos que esperar 40, 50, 60 años. Y como tenemos una mentalidad de más de cortos plazos, digamos, buscamos tener recursos o tener respuesta a lo que nosotros queremos lo más rápido posible. Por lo tanto, a veces no aplicamos y buscamos una respuesta rápida, por lo tanto, cortamos, nos anticipamos al momento de cortar. Pero para eso la ciencia forestal te da muchas opciones. Igual nosotros, desde el punto de vista ambiental, vamos a tener que esta curva de producción total también tiene una curva de producción media y una curva de producción marginal. ¿Sí? En donde se ve el punto donde, ¿se acuerdan que nosotros vemos el máximo de productividad? Que sería el máximo de producto medio que veíamos en la función de producción. Ese máximo de productividad se daba en el máximo del producto medio que coincidía con el valor del producto marginal en ese. Entonces nosotros, cuando analicemos en la parte forestal, nosotros le llamamos crecimiento medio al producto medio y crecimiento corriente al producto marginal o al crecimiento marginal. Entonces, cuando analizamos las curvas, teniendo, supongamos, esa función de producción que tenemos ahí, esa curva de crecimiento, tiene una expresión matemática. Nosotros al derivar eso, obtenemos el producto marginal. Al darle valores de tiempo en esa fórmula, también podemos calcular el producto medio. Y cuando en una tabla vemos que coincide el valor del producto medio con el producto marginal, vemos cuál es ese año. Y ese año es el que me dice a mí cortar.
¿sí? Ahí voy a cortar, voy a aprovechar el recurso forestal y voy a esperar nuevamente a que vuelva a crecer. De cuánto cortar es otro tema, pero ese es el planteo que se hace, ¿sí? Ahí tendrían que llamar a algún forestal para que le colabore. Hoy en día trabajan, chicos, los agrónomos con los forestales, los ecólogos, los sociólogos perfectamente. Siempre que apunten al mismo interés, obviamente, ¿no? Si uno trata de que, de que no se toque el bosque, obviamente tiene un recurso demasiado extremo, ¿sí? De no se lo toque el bosque, no, porque sí, está bien, hay que cuidarlo el recurso como tal porque genera bienes y servicios. Y por otro lado está quien dice, no, el bosque hay que cortar, no sirve para nada, no, absolutamente cortamos todo, también es una medida extrema. Territorio en la Argentina hay para sembrar, para hacer ganadería y para tener bosques también. No es cuestión de uno sobrepasarlo con el otro, ¿no? Pero bueno, es un debate de otro ámbito. Igualmente es bueno tener una mirada muy amplia y compatibilizar esos. Entonces, con el recurso forestal, buscamos que el máximo de producto medio o máximo de productividad del recurso, y ese producto se va a dar cuando el producto medio que está aquí abajo se iguala con el producto marginal, o lo que nosotros decimos crecimiento medio igual al crecimiento corriente. Aquí lo que he hecho es derivar, sacar el producto medio haciendo la variación de la función de crecimiento respecto del tiempo. Cuando hablamos de recursos no renovables, la cosa cambia. ¿Por qué? Cuando ustedes escuchen por ahí que le digan, no, estamos haciendo un uso sustentable del recurso no renovable, luz roja porque le están mintiendo. O sea, un uso sustentable se daría en los casos que solamente hablemos de recursos renovables. Entonces, yo tengo una proyección en el tiempo asociada a una sustentabilidad, un sostenimiento del recurso, sustentabilidad en el uso, todas las diferencias y similitudes que hay entre la sustentabilidad y sostenibilidad que ustedes ya lo deben estar viendo por ahí. Pero cuando hablamos de recursos no renovables, no podemos hablar de sustentabilidad. Lo que podemos hacer es tratar de hablar de un uso, digamos, óptimo de extracción, de manera que el recurso me pueda durar el mayor tiempo posible. Es como que, a ver, si, bueno, no es el caso de ustedes, no sé, si alguno de ustedes viene del interior, está viviendo aquí en Santiago, o viene de otra provincia, aquí había muchos casos de chicos que vienen de otras provincias. Entonces el padre, los papás le ponían dinero en la cuenta, le decían, mira, bueno, tienes este X cantidad de dinero para el mes. Uno qué hace, no va el día que le depositan y se quema todo comprándose ropa, comiendo lomito, tomando cerveza por ahí con los amigos y a los 3 días queda seco. No. Lo que hace es tratar de usar el dinero de manera que te dure todo ese mes. Y si te queda un ahorrito, mejor. Pero vos lo estiras, como decimos nosotros. Estiramos el recurso hasta que se cumpla un tiempo. Si bien es renovable, pero si tomamos el periodo del mes, no es renovable, se va acabando. ¿Sí? Bueno, aquí también hay un tiempo determinado que podríamos usar ese recurso hasta que no quede más. Lo agotamos. Y los resultados son lo que vemos aquí. Un recurso minero, obviamente, lo buscamos, lo aprovechamos, lo sacamos y seguimos buscando y seguimos cavando hasta que no encontramos más y después nos vamos. Queda todo ese desastre. No importa, ese es un tema ambiental y un tema... Pero a ver, ¿cómo ha sido el razonamiento que ha hecho la persona cuando ha hecho la extracción de recursos no renovables? Caso del petróleo, por ejemplo, en donde se acaba el pozo petrolero, se hace una perforación en otro pozo, pero ese pozo ya se agota. La cuestión es que como ese recurso se agota ¿por qué? Porque la tasa de uso es siempre positiva. Yo cada vez saco un poco, un poco, un poco. Obviamente, si yo no saco, ese recurso no se agota, porque no estoy tocando. Va a estar siempre en el tiempo. Siempre que yo haga una extracción mayor que cero, distinta de cero, positiva, la tasa de uso va a ser positiva. Y cuanto mayor cantidad saque yo, menos tiempo me va a quedar el recurso disponible. Eso es lógico.
Por lo tanto, lo que nosotros aquí buscamos es cuál es la tasa óptima, no máxima, sino óptima, con la que podemos agotar ese recurso. O sea, cuál es la mejor manera de usarlo de manera que me dure todo el tiempo posible. Ponemos aquí el ejemplo de recurso petrolero, donde vemos que estos recursos no renovables, RNR, que a veces me suena como recurso renovable, RR, recurso natural renovable, ¿no? Pero aquí hay un recurso no renovable, deben explotarse de forma que hagan posible el bienestar económico y social de la población en el largo plazo. En estos casos, casi siempre este tipo de recursos son el factor o elemento que son administrados por el Estado. Ustedes pueden tener un pozo petrolero en su fondo, en su terreno, en el fondo de la casa, pero no va a ser de ustedes, va a ser del Estado, de acuerdo a las leyes. En otros países quizás de ustedes, pero de que van a hacerse ricos, van a ser ricos. Ahora, ¿cómo van a manejarlo? Ya no sé. Bueno, tener petróleo en el fondo de la casa. La cuestión es que a medida que nosotros vayamos aprovechando esos recursos se van a agotar. Fíjense en este cuadrito aquí, a medida que la disminución, esa flechita hacia abajo del recurso no renovable, o sea, si a medida que va bajando el stock, o sea, se van agotando los recursos naturales no renovables, hay un incremento en el precio. El precio tiende a subir, ¿por qué? Porque es escaso. ¿Sí? Entonces es lo que normalmente genera otras tecnologías que pueden ser la de sustitución, donde vos dices, bueno, a ver, si me está acabando este recurso, está incrementándose el precio porque es poco lo que queda, empiezo a mirar a otra alternativa para el uso, otra alternativa para el uso energético, supongamos si fuera petróleo, bueno, la energía solar, etcétera, etcétera, o energía eólica, lo que sea. O también generar un recurso alternativo que puede sustituir al anterior. Y esto se da en la medida que vayamos aumentando el uso, los costos marginales de extracción, es decir, el costo marginal es el costo por cada unidad más que yo quiera capturar, o que quiera cada litro más o cada barril más de petróleo que quiera extraer, va a tener un costo creciente. Eso es lógico, ¿no? Harold Hotelling, este hombre que nació en el año 95, muere en 1973, el que plantea lo que conocemos hoy como regla de Hotelling. La regla de Hotelling me plantea, o él plantea, entre paréntesis era forestal este hombre. En esa época, como les decía yo, no tenía tanto internet, ni redes sociales, ni Instagram. Tenían tiempo de leer todo, ¿viste? Eran matemáticos, físicos, eran biólogos, agrónomos, todos juntos, ¿no? No es que eran todos juntos. Él plantea modelos de uso de recursos a largo plazo, de recursos no renovables, obviamente. También plantea condiciones bajo las que se puede operar la conservación o la extinción de un recurso, o también cómo se explotan los recursos a lo largo del tiempo. Se empieza a incorporar la variable tiempo, largo plazo en el uso de los recursos. De esto también hay mucho escrito, pero ha hecho un aporte importante a la sustentabilidad de Hotelling en aquella época. Todo lo que él hablaba es lo que hoy conocemos como sustentabilidad porque lo asociamos al tiempo. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, un recurso no renovable a medida que va siendo más escaso, el valor o el precio va subiendo. Eh, bueno, es un dibujito que sacó de internet, pero da una idea de cómo va la tendencia del crecimiento del valor, tanto del petróleo, del oro o cualquier otro elemento. ¿Qué dice Don Hotelling en su regla? Obviamente se planteada por Gray antes y luego Hotelling lo demuestra, lo formaliza y lo demuestra, ¿no? Él plantea lo siguiente, no es nada complicado. Él dice que ese ritmo óptimo de extracción del petróleo o de cualquier otro recurso agotable, él lo ha mostrado para el petróleo, ha hecho su comprobación, digamos, y demostración para el petróleo. Está determinado por la comparación, o sea que él tiene que, o que el usuario tiene que hacer una comparación de dos alternativas y en función de eso ver cuál decisión tomar. La primera dice que la expectativa de aumento
de ingresos netos, es decir, precios menos los costos, si se deja la unidad marginal en el suelo, y ese incremento dejando el petróleo en el suelo, ¿sí? Compararlo con la ganancia que obtendría al sacar y vender ahora ese recurso y colocarlo financieramente a ese ingreso a una tasa de interés en un banco. ¿Sí? Es como decir, a ver, yo tengo petróleo en mi casa bajo tierra. Yo sé que el valor del petróleo se va a cotizar en el tiempo porque es un recurso escaso. Entonces yo veo cuál es la tasa de crecimiento del valor del barril de petróleo teniéndolo guardado, ¿sí? Y cuánto sería la ganancia que me daría si yo saco ese petróleo, lo convierto en dinero y lo pongo en el banco. Si el crecimiento del valor del petróleo es mayor guardándolo bajo tierra que si lo saco y lo pongo en el banco, lo dejo en tierra. Si el petróleo se va desvalorizando, entre comillas, con el tiempo, más bien lo saco ahora, lo convierto en plata y lo pongo en el banco, porque el banco va a dar más tasa de interés que lo que está valorándose el petróleo bajo tierra. Ese planteo hace él, ¿sí? De ahí a que lo apliquemos matemáticamente y todo, para nosotros va a ser complicado. Evidentemente, estos análisis seguramente lo hacen por eso es que también los precios del mercado del petróleo oscilan, y cuando oscilan o bien se saca más o se deja de sacar. El precio baja, ¿sí? La gente, los que extraen petróleo no sacan, ¿sí? Entonces, porque no les conviene sacar y vender, ¿sí? Entonces el análisis del barril de petróleo, que es un commodity prácticamente, es oscilante en el tiempo. Obviamente nosotros no vamos a estar en esos niveles de decisión, chicos, pero ese es el mecanismo del trato, de cómo haríamos con el caso de los recursos no renovables. Con los renovables también podemos hacer lo mismo. Yo puedo decir, a ver, ¿cuánto tengo hoy en mi plantación? ¿Sí? ¿Cuánto tengo de madera? Listo, a ver, medimos cuánto, a ver, Juan, medime cuánto tenemos de madera por hectárea en nuestra finca. Tantas toneladas, bueno, dice, cortá y vende todo pasado mañana, que esa plata la ponemos en el banco porque va a crecer más a lo que estaría creciendo. Pero también tengo la otra alternativa, de aprovechar el uso de lo que me ha generado ese crecimiento de la madera y tener el capital permanentemente en trabajo. Entonces también puedo aplicarlo, pero no sería lo más coherente. En el caso del recurso no renovable, lo otro no lo puedo aplicar porque no hay una tasa de crecimiento. ¿Está? Eso es lo que plantean ellos como solución, digamos. Y aquí él compara, ya poniéndolo en una fórmula, compararía el año 31, si yo te planteo, el precio del recurso, ¿sí? En un periodo T, en un momento T del año, del tiempo, es igual, o sea, este precio en el momento T es igual al precio inicial en el momento 0 que yo estoy midiendo, multiplicado por un factor que es un exponente en donde está elevado a su vez a una tasa de interés, y aquí entra la cuestión del interés, multiplicado por el tiempo. Eso significa que en el tiempo el valor va subiendo. Y no va subiendo de manera lineal, sino que va subiendo como una curva exponencial. Entonces, por eso es que cuando está la cuestión de que debería ser lo mismo, lo lógico sería que el propietario le sea indiferente este precio en el momento, en el futuro, contra el precio en el momento actual. Pero eso no es así, porque el recurso, a medida que pasa el tiempo, por el efecto del tiempo, va teniendo otro valor. Y si es escaso, más aún. Entonces, esos son los planteos que me hace la economía ambiental, y esto viene un poco más de la economía de los recursos naturales. En economía ambiental esto no se lo ve muy bien. Por eso yo aquí en esta materia abarco economía ambiental, economía de los recursos naturales y economía ecológica, que es lo que vamos a ver ahora.
En cuanto a lo que es la economía de los recursos no renovables, llegamos hasta ese punto donde acabamos de verlo. Es un planteo, si a alguien le interesa leer mucho más, hay mucho más de esto. Pero hay unos conceptos que la economía ecológica nos plantea y que son los del capital natural y del capital fabricado o capital hecho por el hombre. Y aquí es un poco en donde tiene cierta lógica y cierta razón el planteo de la economía ecológica. Nosotros, claro, actuamos en función de, de nuestro homo economicus que tenemos adentro que nos dice las decisiones a tomar cuando los precios son altos, cuando los costos son bajos, y bueno, eso nos induce, digamos, a comprar cuando vemos un precio barato, y a veces uno termina comprando porque está barato algo que no necesita, simplemente porque está barato. O sea, prima el razonamiento del consumismo a consumir por una necesidad. Yo digo, si está de oferta, no quiere decir que me hace falta. ¿Entienden? Entonces, si me hace falta, voy y lo busco. Pero si está de oferta y lo veo barato, no voy a ir a comprar y guardar un montón de cosas que no me están haciendo falta ahora. Bueno, esa lógica es la que te hace, digamos, consumir demasiado y muchas veces es lo que el mercado ofrece y el mercado te maneja en ese sentido. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la economía ecológica, fíjense este razonamiento. Esto vamos a leerlo despacito porque es bueno que nos piense. A mí, yo a la vez que lo he leído la primera vez quedo pensando. Digo, bueno, no había sido tan fácil la cuestión. La economía ecológica sostiene que la evolución de la economía humana, de nosotros como seres humanos, ha pasado de una época en donde el capital hecho por el hombre, y aquí viene un concepto nuevo que es el capital hecho por el hombre, que es lo que la economía lo llama capital en general. Máquinas, insumos, fertilizantes, todo lo que el hombre ha fabricado para poder seguir haciendo producción de otras cosas. ¿Sí? Y está el capital natural. Capital natural es la naturaleza. Con eso lo sintetizamos. Todo lo que la naturaleza nos da, servicios ecosistémicos, todas las propiedades que tiene, es lo que se denomina capital natural. Entonces, a medida que ha ido evolucionando la humanidad, se ha pasado de una época en la que el capital hecho por el hombre era el factor limitante para el desarrollo económico. Y se acuerdan cuando veíamos el mundo vacío y el mundo lleno, en donde veíamos un esquema en donde teníamos la, la biosfera y un cuadradito chiquitito que era el sistema económico. Cuando el sistema económico era chiquitito, 1400, 1500, aquella época, digamos, no había maquinarias. Entonces había tanto recurso natural y éramos tan pocos en aquel momento, éramos tan pobres, que la maquinaria no, digamos, no teníamos. Cuando se empieza a desarrollar la revolución industrial, la maquinaria pasa a ser el factor limitante, entonces empiezan a invertir en eso. Pero en la época actual, ¿cuál es el factor limitante? El capital natural. Porque hemos llegado a tener aserraderos parados, porque no hay bosque, barcos parados, porque no hay peces, recursos, o sea, maquinaria, capital, esos grandes camiones que son los que a veces extraen minerales, ¿sí? En muchos lugares están parados porque no hay más minerales. O sea, hemos pasado a tener capital natural en menor disponibilidad y tener mucho capital hecho por el hombre de manera ociosa. ¿Sí? Al principio era al revés. Teníamos poca máquina y muchos recursos. Hoy tenemos mucha máquina y pocos. Punto. La economía, ¿qué me dice? Párrafo 2. La economía, normalmente, ¿qué me dice? Que tengo que maximizar la producción del factor limitante o bien optimizar el uso de ese factor limitante. Y nosotros veíamos que en la panadería el factor limitante eran la bolsa de harina, ¿sí? Lo que queremos es que la bolsa de harina rinda mucho más kilos de pan. Entonces buscamos que
una harina que rinda más cantidad de pan. Entonces, lo que buscamos de optimizar es ese factor limitante para obtener mayor cantidad de recursos. Ahora bien, la lógica de la economía, párrafo 2 nuevamente, que me dice que tengo que buscar la maximización del factor limitante, o sea, el más escaso. ¿Cuál sería el más escaso en los recursos naturales? La naturaleza. Por lo tanto, las políticas ambientales o políticas de uso de los recursos deberían estar orientadas a acrecentar la productividad del capital natural, en vez de acrecentar el capital hecho por el hombre y la acumulación del mismo. Que eso era apropiado en el pasado, cuando no había no había capital hecho por el hombre y ese era el capital limitado. O sea que hay que dar vuelta a la tortilla, digamos, y mirar la cuestión desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las grandes organizaciones, las ONG, instituciones a nivel mundial, FAO, ICRAF, CIFOR, WWF, todas las que son de índole ambiental puramente, de índole forestal, están tratando de recuperar áreas degradadas? Ustedes deben haber visto esas bombas que se tiran desde los aviones con semillas para tratar de recuperar, o sea, hay que invertir nuevamente en capital natural y eso no se lo está viendo desde el punto de vista económico, se lo está viendo desde el punto de vista solamente ecológico. Está muy bien, pero también tiene que tener su mirada, digamos, y su análisis desde el punto de vista económico. Entonces, eso es lo que nos hace mirar, digamos, el uso de los recursos con una miopía, como dicen los libros de economía ecológica. Somos miopes a esto, no estamos viendo lo que tenemos que ver y vemos otra cosa. Entonces, una razón principal, y aquí vemos el concepto de complementariedad y sustituibilidad, una razón principal para no ver este cambio que se da con el patrón de escasez es que a veces con el fin de hablar de un factor limitante, ¿sí?, los factores se deben considerar como si fueran complementarios y no sustitutos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo que un suelo está teniendo cada vez menos producción, ¿sí?, lo que se analiza normalmente es que el suelo se ha empobrecido. Si el suelo se ha empobrecido es porque tiene menos fertilizantes naturales, no es un suelo tan fértil. Entonces, ¿qué hace la economía? Te propone unos fertilizantes sintéticos o bien que reemplazan al fertilizante natural. En este caso sería un bien sustituto. Yo estoy reemplazando un recurso natural por un recurso hecho por el hombre. O sea, capital natural, fertilidad, por un capital hecho por el hombre que sería el fertilizante. Ahora bien, este razonamiento, si fuera también tan válido como se supone, ha venido siendo sostenido durante muchos años por economistas clásicos. Pero, si los factores fueran sustitutos, en vez de complementarios, no tendría que haber nunca escasez de ellos. Sin embargo, hay tierras que por más que le pongamos recursos minerales artificiales, llamémosle, llega un momento en donde no dan resultados. Entonces, no son exactamente sustitutos, sino más bien son complementos. Entonces, cuando se hable de reemplazar un recurso natural por un recurso hecho por el hombre, se tiene que hablar de complementariedad. El recurso hecho por el hombre ayuda al recurso natural, ¿sí?, pero no es que lo reemplaza. Por eso también hay un capítulo interesante en un libro de Robert Constanza, bueno, muchos libros de economía ecológica van a ver esto. Economía ecológica, más que nada que demostrar cosas, nos hace pensar. Está muy bueno que lean algo de economía ecológica. La economía ambiental, como hemos visto, analiza el impacto, digamos, de la economía clásica, de la economía tradicional,
en los recursos naturales y cómo tratar de solucionar eso, ¿no? Entonces te da herramientas de valoración, te da herramientas de todo lo que hemos visto de el teorema de Coase, el impuesto. Eso es economía ambiental pura. Pero la economía ecológica te termina moviendo un poco la cabeza en el sentido de, ¿debe ser realmente así? ¿No será que hay otra manera? Y sí, la economía ecológica lo presenta así. Yo no he encarado la materia desde el punto de vista de economía ecológica porque la materia se llama economía ambiental. Pero hay otra gran parte que queda colgada, que es la de la economía ecológica, que es la parte más filosófica de todo esto. Que por ahí, cuando uno lee economía ecológica, se terminan de acomodar bien los tantos de la economía ambiental, los tantos de la economía clásica, de la economía de los recursos naturales, englobado dentro de la economía. Yo les recomiendo, si tuvieran por ahí la posibilidad de leer, o si ven algún libro por ahí de economía ecológica, que le echen una mirada. Siguiendo con lo de la economía ecológica, viene el planteo de la deuda ecológica. Este planteo ha sido hecho por Martínez Salier, Joan Martínez Salier, a quien he tenido el placer de conocer en dos oportunidades en un curso. Él es de Cataluña, en un curso que he hecho en Cataluña precisamente, que lo ha dado él, un lujo, y otro que lo ha dado en Buenos Aires, en la UBA, también, que me he ido en el año 99, 2000, una cosa así. Creo que vive don Martínez Salier todavía, debe tener como 100 años, pobre, pero un capo el viejo, porque ha dado vuelta toda la historia de la economía ecológica. Tiene muchos libros escritos y hay muchas, creo que tiene una página web incluso donde están todas las publicaciones de Joan Martínez Salier, Universidad Autónoma de Barcelona. Él ha planteado esto y es un poco trayendo la idea del libro de Las Venas Abiertas de América Latina, libro clásico, que también plantea, digamos, cómo ha sido el saqueo de los recursos naturales, pero desde una visión sociológica, desde una visión política, lo plantea el autor, pero Martínez Salier toma de ahí mucha información y lo plantea ya con un vuelo más económico. Entonces, él plantea que la deuda externa que nosotros tenemos, que es una deuda de plata, nosotros debemos plata a otros países, podría perfectamente ser compensada con la deuda ecológica que esos países tienen con nosotros. Con nosotros digo, no con Argentina, con los países pobres o con los países del sur, el hemisferio norte, el hemisferio sur, llamémosle también así. Entonces él propone que los países del norte, o los países, sí, no solamente del norte de Estados Unidos, México, sino Europa en general, le deben mucho a los países del sur, Sudamérica, África, y a los países más pobres, los continentes más pobres. Entonces él dice que, ustedes leen ese otro libro, de Galeano, que es el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, también está en PDF, lo pueden buscar, está es un documento público prácticamente ya. Él hace digamos, la historia de cómo han sido llevados desde la época de la conquista en América Latina, oro, plata, madera. Yo conozco Europa y si alguno de ustedes conoce puede ir y ver en capitales cómo hay, en iglesias hay paneles enormes de oro, ¿donde? De América Latina. Plata, cobre, todo eso se sigue llevando de América Latina. Obviamente se compra, pero en aquellos momentos no se compraba, se llevaba. Perú tiene hay un estudio muy grande, muy interesante, sobre el guano que se llevaba. El guano sería todas las disecciones de los animales durante cientos de años que han formado una capa fértil de suelo y que todo eso ha sido cargado en barcos y llevado para Andalucía para hacer los suelos de allá mucho más fértiles. O sea, llevaba mantillo, básicamente, para que entendamos, ¿no? Entonces, el horizonte de materia orgánica del suelo lo cargaban con palas, barcos y barcos y barcos y barcos. Y obviamente el Perú, en una zona que es más cercana al mar y subiéndose la montaña, son tierras totalmente áridas, chicos. No hay nada, yo conozco, no hay nada. Prácticamente un desierto.
Todo eso está cuantificado y está medido y está valorado económicamente la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad que han tenido en esos suelos a causa de todas esas acciones que han llevado y que va a llevar muchos cientos de años volver a recuperar. Y así hay un montón de casos, del agua que se traslada a otros lugares, digamos, se llama agua virtual. Y uno dice, no, me está verseando el profe el agua virtual. No, cuando uno lleva a otro lado carne, lleva agua. Cuando lleva carne, lleva el agua convertida en carne. Y cuando lleva soja, lleva agua convertida en soja. ¿Sí? Entonces, toda esa agua que ha dejado de ser utilizada para ser puesta en ese producto, digamos, es lo que se denomina agua virtual. También hay toda una historia para leer de eso. Como ven el agua, perdón, la huella hídrica, también puedes ver todo lo que es agua virtual. Y a mí me encantaría cargar todos esos temas, pero no terminaremos nunca la materia. Habría que crear especies de seminarios para ver esos temas, ¿no? No es mala idea ahora que tenemos la virtualidad a mano. De todo eso, planteado Martínez Alier que hay un reclamo de la deuda ecológica e histórica, además de la deuda externa de los países pobres. Y aquí viene el planteo económico. Para poder pagar esa deuda externa que nosotros le debemos al Fondo Monetario, que ahora es enorme, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes fíjense qué está haciendo el país. Nosotros decimos, para poder pagar la deuda necesitamos divisas, dólares. No tenemos dólares, por eso también hay restricción en la venta. ¿Qué se está fomentando para eso? Que liquiden por fin los dólares los exportadores de granos. Básicamente soja, que es lo que nosotros exportamos en estos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que haya mayor cantidad de producción de divisas. ¿Cómo obtiene divisa la Argentina? Con la agricultura. O sea que lo que estamos haciendo es exigiéndole más a nuestra naturaleza para poder pagar la deuda ecológica. Perdón, la deuda monetaria. Entonces estamos generando una mayor, como dice aquí, depredación de la naturaleza. Para poder pagar, segundo párrafo, esa deuda externa se exige una mayor productividad de los países deudores, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, con tasas de interés más elevadas que llevan a una mayor depredación de la naturaleza. Por lo tanto, yo estoy exigiendo a la naturaleza una tasa de rendimiento de su producción más alta para poder pagar esos intereses de la deuda externa monetaria. ¿Sí? Entonces estoy pidiéndole para poder pagar la deuda una tasa de interés de la naturaleza más alta, ¿sí? Que no puede crecer esa tasa. Entonces estamos exigiendo mayor productividad. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Paradójicamente, comprando agroquímicos, comprando semillas mejoradas que vienen ¿de quién? De multinacionales que son a quienes les debemos. Entonces es un círculo y ahí viene lo que plantea Martínez Alier aquí arriba, ¿quién debe a quién? ¿Se entiende? Entonces, ese es el planteo que él plantea, valga la redundancia, el razonamiento que él propone de la deuda económica. Ese tema es apasionante, chicos, hay mucho escrito. Yo ya en el año 2002, 2003, ya hemos hecho con la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica, venimos armando varias jornadas y entre ellas hay trabajos hechos, por ejemplo, por uruguayos en donde han medido la cantidad de agua que han exportado, que vienen exportando en Uruguay, agua virtual con la carne. Igual, Ecuador. Imagínense, Ecuador, bueno, más allá de las vicisitudes políticas que tiene, nosotros aquí comemos bananas de Ecuador. ¿Cuál quiere? La ecuatoriana, la común. Bueno, la ecuatoriana vale 200 pesos, la común vale 100 pesos. Bueno, el que tiene plata compra la ecuatoriana porque es más linda, más grande, más rica, dice, qué sé yo. Por ahí te clava, ¿visto? Porque es pura cáscara esa banana. La cuestión es que esa banana que tiene, ¿qué es el potente de la banana? El potasio. El potasio de Ecuador hace años, pero bastantes décadas que dejó de ser natural. Y sin embargo, ha sido exportado en las bananas. Eso está calculado. Hay artículos científicos que han calculado
toneladas de potasio mineral natural que han sido exportados al mundo en sus bananas, que después ha pasado a tener que comprar nitrógeno, NPK, digamos los tres elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, para poder darle fertilidad a los suelos y recuperar ese potasio. Entonces uno vende potasio puro natural en bananas y tiene que comprar potasio procesado, digamos, químico, extraído por otro proceso e incorporado al suelo. Cuando debería hacerse otro tipo de análisis de la lógica de invertir en el suelo, que es lo que dice, ya lo vamos a ver, Uslar Pietri, que es otro pensador, digamos, de la economía. En todo esto existe lo que se llama comercio ecológicamente desigual, el caso del petróleo, el caso del guano, el caso de la carne, de la soja, de los minerales que nosotros exportamos, digamos. Ustedes han visto que la mina, la lumbrera, bueno, todo lo que se extraía o lo que se extrae, no sé si eso seguirá funcionando, es llevado en vagones. Esos vagones van al puerto de Rosario, pasan por Tucumán, los vagones cilíndricos, que en alguna época llevaban aceite, otra época llevaban alcohol, otra época llevaban, hace 30, 40 años, leche. Hoy llevan, ¿qué llevan al puerto? Barro. Ese barro es tierra nuestra, lleva también agua pura, potable. Por eso son las grandes quejas de toda esta gente que vive cerca de las zonas mineras. Y lleva oro. Obviamente ustedes no van a ver que toda la extracción de oro se hace directamente aquí. No, eso se lo hace en el país de origen, Canadá. En este caso, de esta empresa minera. Ese barro que se lleva, ¿qué se está llevando? Materia orgánica, se está llevando minerales, que no solamente oro, sino todos los minerales que podemos tener. Aluminio, hierro, sodio, todo lo que podemos tener en el suelo. Ustedes han cursado suelos o lo que sea, uno saca una muestra de suelo y ve la cantidad de minerales que tiene. Eso se lleva. Nosotros no tenemos la tecnología, chicos, pero en otros países sacan átomo por átomo, ¿sí? Eso es bioeconomía, nanotecnología, que nosotros no la tenemos. Y entre esos minerales sacan el oro. Bueno, ¿qué hacen aparte? Recuperan esa agua y la venden como agua mineral envasada en dólares. O sea que imagínense el gran negocio que hay solamente por decir que tengo una minera en donde obtengo oro. Y ahí viene lo que es el comercio ecológicamente desigual, en donde los países del norte, los del sur, tienen ese negocio de venta de recursos que nosotros lo vendemos orgullosamente al trigo, orgullosamente a la soja o al maíz, en bruto, y después terminemos comprando productos elaborados a partir de ello. ¿Está? Entonces, hay una cuestión desigual en esto, despareja, porque nosotros no tenemos tecnología, pero sí tenemos la materia prima. Ellos tienen tecnología, pero no tienen la materia prima. Entonces, debería haber un acuerdo. Evidentemente, esto es desigual. Plantea ahí el mismo Martínez Alier, y él le pone el nombre de oro negro, que es el petróleo, en donde el oro negro en todos los países subdesarrollados, o el mismo Venezuela, que siempre está tan vapuleado, pobre los venezolanos, y ellos obviamente el único producto que tienen para exportar y tienen cantidades incalculables es el petróleo. Claro, se exporta, dice el petróleo, sin seguir este criterio, esta idea que había planteado en el año 36 Pietri, era Uslar Pietri, creo que era en alemán, de sembrarlo. Él decía sembrarlo en el año 36, chicos. Sembrar petróleo, claro, ¿cómo va a sembrar petróleo? Bueno, dice aquí que de la venta de eso habría que hacer una inversión en capital natural, ¿sí? Desde el punto de vista que los impactos que a largo plazo podría generar en el efecto invernadero todo lo que es la quema de los fósiles, digamos de combustibles fósiles, sea compensado, por ejemplo,
con bosques o con recursos que puedan capturar todo. Bueno, en el 36 ya se planteaba una solución para lo que es el calentamiento global, cambio climático y todo lo demás. Obviamente no le han dado bolilla. El oro verde es otro recurso, otro oro que él llama que son sumamente valiosos, que ha sido obtenido gratis, dice, y que ahora constituye el objeto de los nuevos contratos de bioprospección que otros llaman biopiratería, constituidos por recursos genéticos, madera de bosques nativos de alto valor por su belleza, y ahí entra lo que son plantas medicinales. Nosotros, generalmente, nuestros países, los países del sur o el mismo África, son visitados, digamos, por científicos que vienen a hacer todas las investigaciones y muchas veces esa información nos la dejan y no la sabemos usar porque no sabemos entender qué es lo que se puede hacer con eso. Entonces, toda esa información normalmente es obtenido con contratos de lo que se llama bioprospección, o sea, hacer un estudio biológico de lo que hay. Pero muchas veces, y esto lo cuento porque esto lo he vivido con gente que lo ha estudiado y lo ha expresado en Costa Rica, en donde se han llevado flores contrabandeándolas de Costa Rica, esto se decía en la década de los 90, a Europa. Allá se han hecho mejoras genéticas de esas plantas, se llevaron la planta por el interés en la flor, y por el interés en la flor y por el interés en el aroma de la flor, para hacer toda una cuestión de extracción de de los químicos, digamos, que son los productores del aroma de esa flor, que han generado perfumes y han sido vendidos y patentados, ¿sí? Entonces, se ha habido una mejora genética y esa flor, digamos, con una mejora genética ha llegado a tener un pistilo más y deja de ser la flor X, sino este sería un X sub 1. ¿Sí? Entonces se la patenta como tal, se la registra como tal y se obtiene el perfume de esa flor para producir un perfume, concretamente de Chanel, y eso está documentado, a base de una flor que ha sido extraída de Costa Rica. Costa Rica nunca vio ningún peso por todo lo que ha generado Chanel en de todos los años que lo tiene. Entonces, eso es un contrato de bioprospección en donde son buenísimos los perfumes Chanel, está todo perfecto, pero ha habido algo detrás que no es ecológicamente igual. ¿Entiendes? Entonces, de eso hay cientos de miles de casos. De alimentos, de plantas medicinales, de propiedades, de un montón de cosas que nosotros compramos medicamentos hechos por laboratorios en otros países que están hechos a base de plantas que a lo mejor tenemos en el fondo de nuestra casa. Entonces, todo eso es desigual. El otro aspecto es relacionado al oro blanco. ¿Cuál es el oro blanco? El agua. Sobre las centrales hidroeléctricas, fíjense aquí este planteo en donde dice todas las centrales hidroeléctricas que a veces se han generado o que se han hecho inundando zonas en donde había selva, en donde había biodiversidad, en donde había poblaciones, todo, y que han causado enfermedades y generado un montón de cuestiones ambientales negativas para poder producir electricidad, para poder procesar bauxita y obtener aluminio para exportar. Entonces ustedes dicen, bueno, está buenísimo, exportamos aluminio, nunca lo hemos hecho. Claro, y obtenemos divisas, ¿sí? Pero todo lo que se ha generado negativamente al ambiente, ¿dónde está? No está calculado, digamos, y si está calculado, está guardado. El oro amarillo es el otro, el oro amarillo, el oro común que tenemos, en donde se ven mover grandes cantidades de materiales, agua, suelo y todo lo demás para obtener apenas unos pocos gramos de oro y también a partir del uso del mercurio, que en muchos casos se hace actualmente. Toda esa cuestión no está contemplada en el Producto Bruto que nosotros conocemos. Producto Bruto que le ha explicado Rocío. Existe este otro Producto Bruto verde,
que uno dice, ah, no sabíamos. Bueno, sí, sépanlo, existe. En la Argentina obviamente no se lo calcula. Este, la única vez que he escuchado hablar de esto, no solamente el Producto Verde, sino de, de la deuda ambiental, lo ha dicho en un discurso cuando ha asumido Néstor Kirchner. Cuando ha asumido ese hombre, yo digo, wow, dice, por fin digo a un presidente que hable de ese tema. Bueno, lo ha dicho en el discurso. Después no se ha aplicado. ¿Sí? No se ha aplicado. El mismo presidente de, de Ecuador, Rafael Correa, que después está en Cana, ha vuelto, no sé qué, la vida de Rafael Correa. Rafael Correa es economista y es economista ecológico. ¿Sí? Tiene, él mismo lo ha dicho y yo lo he escuchado en varias entrevistas, y el tipo da clases de economía ambiental. He intentado aplicar el cálculo de productos verdes, tampoco lo he logrado. O sea, no va de una voluntad de un presidente, tiene que haber un cambio cultural de muchos años para poder recién aplicar eso. ¿Qué es el PBI verde? PBI verde o PIB verde, Producto Bruto Interno, Producto Interior Bruto, lo mismo verde, es un indicador del crecimiento económico de un país, ¿sí? Pero tomando en cuenta las consecuencias medioambientales, cosa que, como les decía, el Producto Bruto común no las tiene en cuenta. Entonces, ese PBI que el país normalmente lo mide, no contabiliza negativamente las pérdidas de biodiversidad, las pérdidas por contaminación, por rehabilitación ecológica y todo lo demás. Uno dice, a ver, por ejemplo, en el Producto Bruto de Chile se mide la cantidad de los servicios que dan, por ejemplo, los sanatorios o los hospitales para los tratamientos que, que se hacen a las personas por problemas de respiración y de garganta, asma y todo lo demás. Claro, uno va al sanatorio, factura, paga, eso se registra y eso suma el Producto Bruto. Es lógico, porque es los servicios que el sector médico privado o el sector público, si fuera un gasto público, hace para que la gente esté bien. Ahora bien, ¿qué es lo que causa esa problemática de salud? La contaminación, que se da por la producción que tiene el país. ¿Sí? Todas las fábricas, bueno, Santiago de Chile tiene una particularidad que tiene, al tener todas las fábricas, todo, como está todo medio cerca, digamos, acomodado a lo largo, digamos, entonces, por ahí geográficamente y el tema de los vientos y todo lo demás, no le, aparte, Santiago está en una depresión, una zona deprimida de territorio, por lo tanto, todo se concentra arriba del cielo de la ciudad de Santiago. Entonces está lleno de contaminación, es tremendo. Claro, todo lo que se produce forma parte del Producto Bruto de Chile, que es fantástico, es muy bueno. ¿Sí? Pero toda la contaminación y lo que genera la contaminación, ¿dónde se registra? Se lo registra positivamente por los tratamientos que se hacen. Se fabrican vacunas, se fabrican todos estos aspersores, cositos que te ponen en la garganta para el asma, todo eso suma, pum. Pero son valores positivos realmente, no del todo. Entonces, ¿qué hace el PBI verde? El PBI verde incluye en eso, en su producto, todo lo que es esos valores negativos. Si nosotros medimos aquí, nosotros que hemos calculado que ha habido incendios, ¿se acuerdan que ha habido incendios? Bueno, sigue habiendo, todo un tema de la tierra con el fuego. Nosotros hemos medido, ha habido incendios, sí, se ha medido la pérdida de, de recursos que se han quemado, perfecto. Pero eso no está contabilizado. ¿Qué está contabilizado? El combustible que han gastado los bomberos, el combustible que ha gastado el avión para apagar eso, los viáticos a los bomberos, ¿sí? Los sueldos de los bomberos, todos los gastos de equipamiento, eso suma el Producto Bruto. ¿Pero está bien por un lado, pero ¿y la otra parte que se ha perdido? No. Entonces debería calcularse eso y restarse el producto. Ese es el PBI verde. ¿Por qué es necesario hacer un PBI verde? Porque los recursos naturales son finitos. Conocer el nivel de degradación y agotamiento permite generar un ritmo de explotación sostenible, eso a largo plazo, obviamente, ¿no?
la contabilidad nacional no incorpora las externalidades ambientales negativas, degradación, agotamiento de recursos naturales y otras más. El mercado de bienes y servicios no refleja el verdadero valor de los recursos empleados para su producción, pues no contemplan el valor del medio ambiente. Y el cálculo del PBI verde permite internalizar en las cuentas nacionales esas externalidades. ¿Sí? Entonces, existe también el PBI verde llevado a un ámbito internacional, se denomina índice de bienestar económico sustentable o índice de bienestar económico sostenible, IBES. No es la soda es con B. Es un indicador económico alternativo que intenta reemplazar al Producto Bruto Interno que nosotros lo conocemos, pero esta vez como un indicador de bienestar social. El Producto Bruto Interno es un indicador, ¿sí?, económico de un país en donde mide también el grado de desarrollo, de crecimiento. Nosotros ¿qué queremos? Que nuestro Producto Bruto crezca. Queremos mayor trabajo, exportaciones, todas las variables que han visto con Rocío del Producto Bruto, queremos que crezcan, obviamente, para que crezca el Producto Bruto. Ahora bien, para que crezca el Producto Bruto, tenemos que exportar mayor cantidad de carne. Perfecto. Vendemos toda la carne y nosotros quedamos comiendo pollo. ¿Está bueno para bienestar social eso? No me vengan con eso. Entonces tenemos que priorizar el consumo local. Bien, tenemos que exportar mayor cantidad de granos. Para eso, para exportar mayor cantidad de grano, tenemos que arrasar con medio parque chaqueño. ¿Está bien eso? No está bien. Está bien. Si queremos exportar la mayor cantidad de madera, cortemos todo y exportemos. Tampoco está bien. Todas esas exportaciones van a hacer aumentar el Producto Bruto, pero no el bienestar social. También nos pueden decir, bueno, a ver, en vez de trabajar 8 horas, trabajemos 10 horas. ¿Vamos a producir mucho más? Seguro que sí. ¿Pero vamos a estar bien? No. 2 horas más nadie va a querer laburar. Si nos hablan de producir menos, estaría mejor. Pero no va a crecer el producto. Bueno, el IBES se evalúa mediante varias técnicas similares también a la de... Incluso si ustedes ponen IBES, índice de bienestar, en Wikipedia les da la fórmula, ¿no? No la he puesto aquí porque ocupa, pero está ahí, es parecida a la del Producto Bruto, ¿sí? Pero también, por ejemplo, contabiliza la utilidad que aportan el trabajo doméstico, cosa que tampoco está contabilizada en el Producto Bruto. Tampoco está contabilizado, por ejemplo, la producción para autoconsumo de economías pequeñas, ¿sí? Ustedes saben que en el campo la gente, incluso hoy en día, en una casa que tenga una buena cantidad de terreno, un buen fondo, puede tener una huerta, ¿sí? Entonces uno puede tener tomate, tener su lechuguita, perfecto, ¿sí? A ver, acelga, perejil, y yo no voy a comprar en la verdulería. Entonces, eso que yo uso para autoconsumo, ¿dónde lo pongo? No está contabilizado. ¿Sí? Si eso, que es grande, porque en el campo se hace eso, se crían las vacas, se obtiene la leche, se obtiene la carne, se obtienen las cabras, gallina, huevo, no visitan el supermercado. ¿Todo eso está registrado? No. Si eso se registrara, habría otro índice de bienestar económico sustentable. O sea, habría otro Producto Bruto. Incluso hay un Producto Bruto oculto que se habla también, ¿no? En donde está cargado lo trabajado en negro, ¿sí? Y todo lo que se desvía de impuestos, o sea, toda la parte de la economía no registrada, digamos, ¿no? Entonces, si se cargara todo eso, tendríamos otra, ¿sí? Entonces, es similar este producto, el IBES, a lo que también se conoce como índice de progreso real o índice de progreso genuino. Ya lo vamos a ver aquí esto tiene un hipervínculo que lo lleva a Wikipedia, y lo he puesto anoche, ¿sí? Y ese IBES ha sido planteado por Nordhaus y por Daily Cove en el año 89, para que vean que tiene su tiempito, tiene su historia, ¿no? Ahora fíjense qué países lo han aplicado. De hecho, sí se ha medido. Aquí vemos un ejemplo para ver cómo es la lectura. Esto no pertenece a ningún país, pero vemos cómo es.
Esto que es Domestic Product, Producto Bruto Doméstico, Producto Bruto Interno de un país, es lo que normalmente nosotros queremos que crezca y está dado por esta curva que está arriba. ¿No? La línea que describe esta curva que es creciente. Y obviamente, lo que sería el IBEX o el GPI o el ICEU, que es Index of Sustainable Economic Welfare, este ICEU, ¿sí? Que estaría la línea en verde. Bien, en donde aquí a cada incremento del Producto Bruto seguramente puede ir asociada una degradación ambiental o social que puede ir asociado con una curva que describa eso. Cuando un país presenta esto, que hay un mayor crecimiento del Producto Bruto y hay un mayor decrecimiento de ese índice de calidad ambiental o económico, índice de calidad, bienestar económico sustentable, no me está hablando bien, porque aquí está diciéndome que hay un crecimiento del PIB a costa de una disminución de la calidad de vida de las personas. Eso no se busca. La lógica sería esto, por ejemplo, en donde se ve que esto es medido en la ciudad de Edmonton, Canadá, en donde se ha medido el Producto Bruto, que sería el azul, haciendo el Producto Bruto, y que también se ha medido la calidad, o el IBEX, o ICEU, o GDP. Cualquiera de estas denominaciones implican prácticamente lo mismo, si cada país toma su denominación, pero en donde ven que la calidad de vida de las personas ha bajado y luego está creciendo, aunque el Producto Bruto baje. O sea, ¿qué prioriza aquí? El bienestar de las personas, el bienestar de la sociedad. Entonces podemos decir que Edmonton en Canadá se puede vivir bien, aunque el país no crezca. Lo que prioriza es que ha bajado Producto Bruto del año 2007 al 2008 y ha habido una estabilidad, digamos, de la condición de vida de las personas, no se ha visto impactada. Si nosotros vemos que nuestro Producto Bruto baja, nuestro índice de bienestar que no está calculado iría también bajando. ¿Sí? Esa es una economía, digamos, no sé si ejemplar, pero interesante de analizar. Aquí vemos, esto es en Estados Unidos. Del año 1950 al año 2000 se ha previsto también un análisis del crecimiento del Producto Bruto, GDP, y contra el GPI, que sería el Índice de Bienestar Económico Sustentable, en donde vemos que hay un crecimiento mientras que el estado de calidad de las personas se mantiene más o menos bien. Y eso está bueno. Obviamente vemos que aquí ha bajado un poco, pero si hacemos una línea, está más o menos en este rango. Aquí ha bajado, habría que ver qué ha pasado en los últimos 20 años, no tengo el dato, pero si el producto va creciendo, es posible que vaya acompañado de un crecimiento de la calidad de personas, de vida de las personas. Dicen algunos que estos últimos años que ha conducido el gobierno Donald Trump, ha habido, digamos, una mejor calidad de vida de las personas. Eso dicen los programas de televisión. Habrá que preguntarle a los norteamericanos si han vivido mejor. Estaría bueno analizar eso. Fíjense en este otro que es Reino Unido. Reino Unido también presenta del año 1950 al 2012 estos datos, en donde se ve que ha habido una calidad de vida de las personas pareja, normal, cuando el Producto Bruto ha crecido. Y eso está bien. Este es uno de Suiza. Suecia, perdón, Suecia. Aquí se ve realmente una economía sustentable, por lo menos en un gran tramo, en donde a medida que va creciendo el Producto Bruto, va creciendo la calidad de vida de las personas. Entonces eso está bueno porque el Producto Bruto también tiene gasto público incorporado, consumo privado, exportaciones e importaciones, inversión, pero se ve que este consumo público, el gasto público, está invertido en el bienestar de las personas. O sea, invertir en escuela, invertir en salud, y que se note palpablemente y que se mida que la calidad de vida de las personas, ese índice de bienestar económico sustentable, vaya creciendo. ¿Qué habrá pasado en la década de los 80 que ha bajado y se ha mantenido esto? ¿Se habrá estabilizado mientras esto ha ido creciendo? No lo sé, pero este tramo habla de una economía perfectamente sustentable. Italia tiene algo parecido, del año 60 al año 90, habrá que buscar datos más actuales,
pero también ha presentado esa performance de crecimiento en calidad de vida de las personas cuando el país ha ido creciendo más. Alemania también ha tenido lo mismo. Y son países que están en el primer mundo y que tienen una economía en donde el crecimiento económico, que a lo mejor no es tan determinante o tan pronunciado, va acompañado con un crecimiento en el bienestar de las personas, ¿sí? Bienestar general de la sociedad. Y este es el último que he conseguido, que es de Flandres. Flandres es una región dentro de Bélgica en donde se ve que la calidad desde los años 90 hasta el año 2013 se ha mantenido perfectamente cuando el incremento no ha sido tan sustancioso del Producto Bruto, ¿sí? Pero se ha primado, porque esto podemos hacer que crezca mucho más, pero si esto llega a bajar, bueno, ahí está la opción del gobierno local de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Buscamos crecimiento económico, donde la prioridad sea la economía, o bien priorizamos el bienestar de la sociedad, o bien entre los dos cierto equilibrio. ¿Sí? Bueno, eso sería, chicos, la última de las filminas que correspondería a esta parte de la asignatura. Voy a dejar de grabar, 1 hora 40 la clase.